plantearse dudas que ha ido aclarando el propio Tribunal Constitucional, de la misma manera que ha ido aclarando la cuestión de la relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, a la cual ya hemos hecho alguna referencia, pero que pues, con la aprobación de la Constitución en 1978 dejaba algunos aspectos dudosos. Ahora ya está bastante más clara. Bien, comenzando por lo tanto, de una manera muy breve, a especificar o a mencionar cuáles han sido esos criterios que ha utilizado el Tribunal Constitucional para especificar estos aspectos o estas distintas materias. Comenzando por el aspecto material. Desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Perdonen porque esto se me ha olvidado apagarlo. Perdón. Decíamos en primer lugar desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Es verdad que derechos fundamentales y libertades públicas es una expresión que podría admitir algunas dudas, porque como veremos, sobre todo en la materia de Derecho Constitucional 2, hay todo un título dedicado a los derechos, pero solamente hay una sección, que es la sección primera del capítulo segundo del título primero, que lleve ese título, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha entendido de una manera, primero ha entendido que la interpretación de la materia orgánica debe hacerse siempre de una manera restrictiva, es decir, el constituyente no ha querido establecer un procedimiento especialmente rígido de una manera generalizada, de una manera abierta, sino de una manera estricta y concreta para normas determinadas de que deben interpretarse, como digo, de una manera estricta, de una manera restrictiva. Por lo tanto, derechos fundamentales y libertades públicas no se refiere a todo el título primero, ni siquiera se refiere a todo el capítulo segundo del título primero, que como veremos reconoce derechos, pero también deberes, y que contiene otra sección, sino solamente a la sección que lleva por título Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Es la sección primera del capítulo segundo del título primero. Comprende los artículos 15 a 29. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que otros derechos, por ejemplo la objeción de conciencia que está en el artículo 30, pues no tienen que regularse por ley orgánica, ni siquiera otros, como digo, cualquier otro, la dignidad, la igualdad, etc. O por supuesto todos los derechos de la sección segunda, no, solamente los de la sección primera. Y luego además ha añadido que el término desarrollo también debe interpretarse de manera estricta, por lo tanto lo que tiene que regularse por ley orgánica es la regulación general que sirva de desarrollo al derecho, no todo lo que afecte a un derecho. Hay, por ejemplo, en algunos casos el legislador ha regulado técnicas de reproducción asistida o manipulación de embriones y gametos, etcétera, etcétera, y el Tribunal Constitucional ha dicho que eso, aunque pueda afectar a la cuestión de la vida humana o de la dignidad, sin embargo, no es un desarrollo específico de un derecho y, por lo tanto, no requiere ley orgánica. La casuística de todo esto es amplísima, probablemente cuando terminemos estos temas vamos a hacer una práctica donde vamos a ver muchos casos concretos de supuestos donde hay dudas entre si tiene que regularse por ley orgánica o por ley ordinaria, porque probablemente el desarrollo de los derechos fundamentales es la parte que más dudas genera al respecto y bien, pues diríamos que el tribunal en principio pues, ha seguido siempre ese criterio restrictivo. La segunda materia se refiere a los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía, como estudiaremos en la lección correspondiente, son una norma que tiene una doble dimensión. Por un lado es la norma institucional básica de la comunidad autónoma y por otro lado es una ley orgánica del Estado. Como norma del Estado es una ley orgánica, aunque una ley orgánica muy especial. ¿Por qué? Porque no puede ser derogada, ni modificada, ni reformada por cualquier otra ley orgánica. Tiene un procedimiento especial de aprobación. El Estatuto de Autonomía tiene una primera fase de aprobación en la comunidad autónoma y ya no se va a poder reformar si la propia comunidad autónoma, siguiendo el procedimiento que el propio estatuto establezca, no inicia esa reforma, no puede llegar el Estado mediante ley orgánica. Como tiene esa doble dimensión de norma autonómica y norma estatal, por decirlo de una manera simplificada, con esa doble dimensión, o sea, a esa doble dimensión se corresponde
una doble intervención en su aprobación. Una iniciativa que necesariamente está en la comunidad autónoma, en la aprobación inicial de esa iniciativa, como todavía técnicamente no existía en las comunidades autónomas, podía estar en las entidades locales del territorio de la comunidad autónoma o podía estar en el ente preautonómico. Esto ya también lo explicaremos someramente porque ya tiene una importancia más histórica que otra cosa, pero luego iba a ser aprobada por ley orgánica. Y ahora para la reforma, pues la aprobarán los órganos de la comunidad autónoma, normalmente el propio Parlamento de la comunidad autónoma, y luego tiene que ser sometido a ley orgánica. Y hay algunos que después de esa aprobación, mediante ley orgánica del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales, son sometidos a referéndum. Y eso se produce con posterioridad. Bueno, eso, como digo, no se produce en todos los casos, sino que es algo que algunos estatutos establecen y no afecta a su carácter ni a su rango de norma, que está, como digo, en ese nivel dentro del rango de ley, con característica propia de ley orgánica, pero con esa especialidad que hace que no pueda ser derogada por otra ley orgánica. En tercer lugar, la tercera materia que se reserva a comunidades autónomas es el régimen electoral general. Esto se refiere a una ley orgánica específica, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, o LOREG, que regula tanto los aspectos comunes del régimen general como las elecciones a las Cortes Generales, como las elecciones locales y las elecciones al Parlamento Europeo. Las elecciones autonómicas tienen su propia legislación, aunque los aspectos comunes del régimen electoral autonómico también se contienen dentro de ese título de aspectos comunes o de regulación general que contiene la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ya el Tribunal Constitucional aclaró que esto se hace en una ley de alcance general que contiene todos estos aspectos que he señalado. Pero además de estas tres materias que acabamos de mencionar, la Constitución contiene en el artículo 81 una cláusula de revisión, es decir, termina diciendo las demás previstas en la Constitución. Hay que entender que esta cláusula no es una cláusula abierta, es decir, no puede haber un número indefinido de leyes orgánicas, sino que nosotros podemos contar en la Constitución los casos en los cuales el constituyente reserva a la ley orgánica o llama a la ley orgánica para la regulación de un aspecto determinado. Algunas son muy importantes, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Poder Judicial, etc. Pero, aunque son bastantes, es decir, puede haber un número bastante amplio de remisiones o de reservas de ley orgánica en la Constitución, el artículo 81 dice las demás previstas en la Constitución, es decir, es un número finito, un número limitado, un número contable, digamos, es decir, que podemos llegar a establecer cuáles son. Más abierta es la cláusula del desarrollo de los derechos fundamentales, que ha requerido una amplia interpretación, que esta última remisión, que en realidad pues implica buscar uno por uno los artículos de la Constitución que contienen esa llamada a la ley orgánica. Bien, todo esto es el aspecto material, pero luego está el aspecto formal, es decir, la ley orgánica, por el hecho de regular estas materias, tiene un procedimiento específico de aprobación. En realidad la especialidad es pequeña, porque el procedimiento en principio es igual, pero termina de una manera diferente, dado que el artículo 81.2, como hemos visto, nos exige que la aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Esto significa, bueno, primero por las dudas, aunque creo que pues, lo hemos dicho y es conocido y en clase lo hemos visto, pero por las dudas, mayoría absoluta significa, como estamos hablando del Congreso además, la mitad más uno de los miembros del Congreso, con independencia de que estén presentes, no estén presentes, de ausencias, de votos en blanco, etc. Significa no como la mayoría simple, que es más votos a favor que en contra, sino la mitad más uno de los votos a favor. Como el Congreso tiene 350 diputados, la mayoría absoluta está en los 176 diputados. Tienen que votar 176 a favor, mientras que en el caso de mayoría simple basta que haya más votos a favor que en contra. En un caso de mayoría simple, aunque no creo que no se han dado en la práctica, pero por poner un ejemplo extremo, imaginemos que tenemos 26 votos a favor, 24 votos en contra, que son 50, y 300 abstenciones del resto de los diputados. Bueno, pues eso es mayoría simple, pero por supuesto no es mayoría absoluta. Mayoría absoluta requiere 176 votos a favor.
Pero esto es solo en el Congreso, por lo tanto en el Senado, esto se aprueba por mayoría simple como cualquier otra ley. Y solo en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Quiere decir que estudiaremos en su momento el procedimiento legislativo, pero el procedimiento legislativo puede tener iniciativa por parte del Gobierno, por parte del Congreso, por parte del Senado, por parte de las asambleas de las comunidades autónomas, si hablamos de ley orgánica, porque la iniciativa popular no cabe en este caso. Bien, a partir de esta iniciativa se inicia la tramitación en el Congreso, luego pasa al Senado y luego volverá al Congreso. Vamos a decir que luego, solo en este momento, cuando vuelve al Congreso, que en el caso de las leyes orgánicas tiene que producirse en todo caso, después de la intervención de ambas cámaras, en esa votación final se está requiriendo la mayoría absoluta. Bien, nos quedaría, por lo tanto, esto sería la definición de ley orgánica con sus dos aspectos, material y formal. El Tribunal Constitucional, como he dicho, ha hecho una interpretación bastante estricta de las materias reservadas a ley orgánica. Esto significa que en muchos casos hay leyes que, por su propio contenido, imaginemos leyes en materia de educación, pues pueden contener aspectos de desarrollo del derecho a la educación, pero luego aspectos de regulación del propio sistema educativo, de ordenación general del sistema educativo, distintos aspectos que, como digo, no se refieren al núcleo de lo que es una ley orgánica. Por eso existe la cuestión de las materias conexas y lo que se llaman leyes orgánicas parciales. Las materias conexas es que una misma ley puede regular una serie de materias que van relacionadas con lo que es la materia de ley orgánica. Pero, en tal caso, después de, vamos a decir, dudas iniciales en los primeros años, ahora ya está muy claro que en estos casos debe distinguirse lo que es orgánico y lo que es ordinario. Por lo tanto, una ley en materia de educación, o en materia de igualdad, o en materia que puede tener que ver también con el desarrollo de otros derechos, en cualquier aspecto, pues es muy posible, o imaginemos también que buena parte del derecho penal, todo lo que implica penas privativas de libertad, se entiende que tiene que tener carácter orgánico en la medida de que eso tiene que ver con el desarrollo del derecho a la libertad, porque son penas que afectan a la libertad. Bien, lo que quiero decir es que hay muchas leyes, gran cantidad de leyes en realidad, que son parcialmente orgánicas y parcialmente ordinarias, porque regulan cuestiones orgánicas, pero también materias conexas. El legislador puede regular en la misma ley esas materias conexas, es decir, puede establecer leyes parcialmente orgánicas, lo que no puede es que la congelación de rango afecte, que lo que se llama, aunque ya sabemos que el rango en realidad es el mismo, pero la congelación se llama congelación de rango porque es congelación del carácter orgánico, de esa forma especial de aprobación. Y eso no puede afectar a ninguna materia que no sea estrictamente orgánica, aunque esté en la misma ley. Si el legislador no lo hubiera hecho, que ahora ya lo hace siempre, pero si el legislador no lo hubiera hecho en los primeros años, a veces no lo hacía, entonces el Tribunal Constitucional, a la hora de valorar la constitucionalidad de una ley, podría decir, bien, esta ley se ha aprobado con carácter orgánico, en los primeros años a veces sucedía eso, se ha aprobado con carácter orgánico en su integridad, pero contiene determinados artículos, determinadas regulaciones que no deben tener ese carácter orgánico. Muy bien, pues entonces, en ese caso, el tribunal establecía que esos artículos perdían el carácter orgánico, por lo tanto, son inconstitucionales por su carácter, no por su contenido, por ese carácter orgánico, y entonces valdrían como ley ordinaria. Pierden el carácter orgánico y valen como ley ordinaria, y lo importante, en el futuro pueden reformarse mediante una ley ordinaria. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que el Tribunal Constitucional ha dicho sobre las llamadas leyes orgánicas parciales. Hoy en día ya el legislador suele afinar bastante y estudiar a fondo lo que es orgánico y lo que es ordinario, y entonces esto se establece en una disposición adicional de la propia ley, ¿no? Se establece en una de las disposiciones que se contienen al final, los artículos tal, no tienen carácter orgánico, aunque la ley como tal se aprueba como ley orgánica con numeración de ley orgánica, estas leyes que son parcialmente orgánicas, tanto su numeración como su denominación es de ley orgánica de. Por eso vamos a ver muchas leyes que decimos ley orgánica, por ejemplo, como hemos dicho antes en materia de igualdad, la ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero luego vemos que tiene artículos orgánicos
y artículos ordinarios. El ejemplo de la educación también que mencionó antes también es muy claro, ¿no? Hay artículos que son desarrollo del derecho a la educación y que tienen carácter orgánico, pero otros no, contienen otros aspectos del sistema educativo. ¿Pueden estar en la misma ley? Eventualmente pueden estarlo, pero entonces el legislador es el que tiene que decir qué parte es orgánica y qué parte es ordinaria. Por supuesto, la calificación que haga el legislador es susceptible de revisión por el Tribunal Constitucional. Si la ley se impugna, el Tribunal Constitucional podría decir, bien, el legislador ha calificado este artículo como orgánico, pero no procede que este artículo sea orgánico, o a la inversa. Y aquí es cuando entramos en la cuestión de las relaciones entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Aunque inicialmente, pues, hubo, como digo, dudas si se establecía si sería el principio de jerarquía o sería el principio de competencia el que explicaría estas relaciones, en la actualidad ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho muy claramente, es el principio de competencia el que establece la relación entre, o que regula la relación entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Son ámbitos materiales diferentes, tienen el mismo rango y la misma fuerza de ley, están dentro del mismo nivel en el sistema de fuentes, pero no puede, ninguna de ellas puede invadir las materias de la otra. Ni la ley orgánica puede invadir materia de ley ordinaria, ni la ley ordinaria puede invadir materia de ley orgánica. Ahora bien, tal y como hemos dicho, la sanción para una ley o para un artículo de una ley, porque ya hemos visto que esto es aplicable a artículos concretos de leyes que pueden tener un carácter orgánico, pero que son en realidad parcialmente orgánicas. La sanción es diferente. Cuando una ley ordinaria invade la reserva de ley orgánica, se convierte en inconstitucional y nula. Es decir, esa ley en todo caso es anulada. No fue aprobada como ley orgánica, fue aprobada como ley ordinaria, eventualmente no tiene la mayoría absoluta necesaria, pero tal vez la tuvo, pero no fue aprobada con ese carácter, ni con ese procedimiento, ni se sometió a una votación final de conjunto en el que se exigía ese requisito, y por lo tanto esa ley que se aprobó como ley ordinaria, o aquellos artículos que se aprobaron como ley con carácter ordinario, pero regulan materia orgánica, son inconstitucionales y nulos, deben ser expulsados del ordenamiento, porque no pueden mejorar, el rango no se puede mejorar